Muy bien. La palabra que te traigo en esta noche le puse por título Todo empieza con oración. A ver, dígalo conmigo, ¿cómo se llama? Todo empieza con oración. O sea, que te quiero dar a entender a través del mensaje, o Dios nos quiere dar a través del mensaje, que la oración es muy importante. Diga fuerte conmigo, mi oración es muy importante. A ver, pero dígala más fuerte. Mi oración es muy importante. Vamos a ver en la Biblia por qué es muy importante. De manera de introducción, vemos, número uno, que Jesús es un vivo ejemplo de una vida de oración. Jesús siempre lo vemos orando en todo tiempo. Precisamente les dije que vieran ahí en Mateo capítulo 4, solo que me ganaron y yo necesito llegar allá, pero qué bueno que usted ya haya llegado. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 4? Encontramos el mero principio del ministerio de Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 3, del verso 13 al 17, encontramos el bautismo de Jesús. O sea que todo empieza cuando Jesús se bautiza. Él ya era quien era, pero Él se bautiza, va con Juan el Bautista, y entonces le dice que lo bautice en agua, y a pesar de que Juan no quería, entonces Él le dice, deja así, que así cumplamos, que así es necesario que hagamos para cumplir toda justicia. Pero entonces en el capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí no solamente encontramos en ese pasaje que Jesús ayunó, porque es obvio que ayunó, pero resultaría, aunque no dice, y Jesús estuvo orando, pero si estás consagrado a Dios y si estás buscando a Dios en ese tiempo, es obvio que Jesús al empezar su ministerio empezó su ministerio con oración. En Lucas capítulo 6, no voy a ir allá, quizá me ponen la pantalla, pero no voy a ir, pero cuando Él escogió a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando, y entonces eso nos enseña de la importancia de la oración. Cuando vamos a hacer una importante transacción o un importante un evento, un suceso importante, vamos a comprar una casa, vamos a comprar hasta un auto, vamos a cambiar de trabajo, vamos a aquellos que es para casarnos, ¿verdad? Entonces hay que orar, porque el Señor Jesús oró toda la noche para elegir sus 12 apóstoles. También en Marcos capítulo 1, verso 35, dice que muy temprano fue de mañana a orar. ¿Qué estamos hablando en esta noche? Estamos hablando que todo empieza con oración. Y te estoy dando así unos versos claves para que, y no son todos, hay muchísimas más ocasiones en que Jesús nos enseña la importancia de la oración, en que los apóstoles nos enseñan y los discípulos nos enseñan la importancia de la oración. Pero en Mateo capítulo 26 y verso 39, Jesús estaba a punto de ir a la cruz, y Él es en ese pasaje en el que Él ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Entonces, fíjate, hasta en el momento ya tan cerca de ir a la cruz, Él ahí, orando al Padre, orando siempre. Entonces, te estoy hablando esto porque nosotros tenemos que convencernos de que todo empieza con oración. Y finalmente, dentro de estos pasajes que te estoy hablando,
de la introducción en la vida de Jesús en Mateo capítulo 27, verso 46. Ya ahora Jesús está en la cruz y está colgando de la cruz, está clavado a la cruz. Y nota que ahí mismo en la cruz Jesús clamó a gran voz. O sea, Él oró al Padre a gran voz. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? La gran importancia de la oración. Ahora sí, si Jesús nos demuestra que la oración es tan importante, ¿por qué será, mis amados hermanos, que para nosotros muchas veces la oración, y créanme que no solamente en la Iglesia de Visión Global, pero en muchísimas congregaciones, la oración es un evento en la iglesia que decimos, ¿a qué hora es el servicio? Pues a tal hora. Pero empieza la oración. Bueno, entonces ya llegaré más tarde, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Esa es la gran pregunta, porque la vida de Jesús nos enseña que para Él lo más importante era la oración. Y si para Jesús lo más importante era la oración, nos demuestra que para nosotros debe ser mínimo de igual importancia, pero más porque nosotros no somos Jesús. Amén. Nosotros somos seres humanos que estamos aquí en esta vida confiando en Dios y creyendo en que su poder nos sostiene, nos ayuda, nos levanta, nos usa. Pero, mi amado hermano, la oración no podemos desecharla por ningún motivo. Vamos a ir ahí a Santiago capítulo 5, que es el pasaje que traía para ustedes en esta noche. Santiago capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 13. Vamos a leer del 13 hasta el 18. Bueno, hasta el 20, perdón. Todo el pasaje. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 5, verso 13. Nos va a hablar de la oración otra vez. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Fíjate por dónde empieza. ¿Está alguno enfermo? Pregunta Santiago. Y entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben de hacer por él? Oren por él. Ahí viene otra vez la oración. Ahí viene esa importante ejercicio, esa importante disciplina que todo creyente de Jesucristo debemos de practicar, y escucha esto, y dominar, porque orar es un arte. Y hay muchos que oramos y decimos, pero se me acaba qué decir, ya no sé qué decir. Y yo sé que a muchos les ha pasado, porque a todos nos ha pasado. Sin embargo, si tú perseveras y si tú lo sigues haciendo, te vas a convertir en un experto en la oración. Pero si nunca lo haces, obviamente siempre seguirás con las deficiencias que son comunes en toda persona que empezamos en la vida cristiana. Pero acá dice, ¿está algún enfermo? Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Todos digan, oren por él. Oren por él. Hay que orar por él. Se ora por esa persona y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahora vuelve a mencionar en el verso 15 y dice, y la oración de fe. ¿Cuál de ellas es? La de fe. La de fe. No se trata de orar, no dice la oración de compromiso, no dice la oración de rutina, no dice la oración para tapar el ojo al macho. No, la oración de fe. Amén. No es que voy a orar porque si no oro, ¿qué van a decir? Que no ore por ti. No, es la oración que cada vez que oramos, nota que nuestra parte solamente es orar y orar con fe. Sí, sí. Lo demás lo hará Dios. ¿Puede decir un amén? Amén. Y dice acá, la oración de fe salvará al enfermo
y el Señor lo levantará. Nota que es el Señor el que lo va a levantar. Amén. Nosotros oramos y por eso, mi amado hermano y hermana, yo te animo a convertirnos en personas que hagamos y cumplamos el ministerio que el Señor Jesús nos ha encargado. Amén. Cuando haya una necesidad alrededor de ti, atrévete a dejar el orgullo a un lado. Atrévete a dejar, ¿cómo se dice? A que a lo mejor quedas en vergüenza. Bueno, queda pues. Pero ¿qué tal si orando logras rescatar esta alma y Dios hace un milagro en esa vida y tú simplemente oraste y todo lo que tú dejaste al lado fue el temor de quedar en vergüenza? El temor de ¿qué tal si oro y no pasa nada? Yo nunca me preocupo de eso, porque a mí y a ti lo que Dios nos mandó a hacer es ir y poner las manos sobre los enfermos. Amén. Acá dice, pondrán las manos sobre los enfermos, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate hasta dónde. Todavía este es como un extra que el Señor nos da aquí, porque no solamente el Señor lo levantará, el Señor lo sana, pero entonces dice que aún si hubiera cometido pecados, y nota que nosotros solo oramos por la persona por sanidad. Padre, presento delante de ti esta persona, está enferma, está necesitada, pero basado en tu palabra hago la oración de fe. Y la oración de fe dice que tú lo vas a sanar. Y entonces resulta que había algún pecado en la persona. Y dice, de pronto la persona, el Señor da convicción. Y también dice, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Paro ahí tantito para que no se nos confunda esta parte. No se trata de andarle confesando a todo el mundo las ofensas que yo he hecho o las ofensas que yo he cometido. Yo voy y le presento mis ofensas a Dios, amén. Lo que yo fallo, lo que yo peco delante de Él, voy y le pido perdón a Él. Pero entonces, ¿cuáles son las ofensas que vamos a confesar delante de otros? Son las ofensas que el Espíritu Santo nos enseña que hemos cometido contra alguien en particular o que esa persona ha cometido contra nosotros. La Biblia dice que aun si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, tú ni siquiera, no fue algo que tú pecaste contra tu hermano, sino que el Espíritu Santo te dice, tu hermano tiene algo contra ti, tu hermana tiene algo contra ti. Entonces dice, espérate tantito, ve y reconcíliate con tu hermano. Y es a ese hermano, a esa hermana, que nosotros vamos y le confesamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y entonces puede ser que el Señor, casi por seguro, cuando Dios te enseña algo, es que ya Dios sabe. Amén. Si él, no es como que Dios te va a enseñar, oye, mira, tal persona tiene algo contra ti, y tú inocente palomita, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo dice, no, pues si es aquella vez se sintió, y yo la verdad que no hice nada, pero la persona se sintió. Entonces ve y habla con él o con ella, y dile, mira, no nos conviene tener ningún tipo de diferencias entre tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? No nos conviene, porque la Biblia dice que
si nosotros no perdonamos, entonces nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros. ¿Y cuál ganancia es ahí? Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes. Bueno, eso es en esa parte. Y luego dice, terminando el verso 16, la oración eficaz del justo, ¿qué tanto puede? Mucho. Entonces, la gran pregunta aquí es, todos nosotros, fíjese esta parte, yo sé que muchos no tomamos ese verso porque a veces decimos, bueno, pues allá que oren los justos, porque yo soy un pobre señor acá que nomás vengo a la iglesia. No, parte desde esa plataforma. Toda persona que le ha pedido perdón a Dios y que ha aceptado la justificación de Jesucristo, fíjate lo que te digo, toda persona, ese es un justo. ¿Alguien más puede decir un amén? Amén. Ese es un justo. Y también es un santo. Ahí se perdona buenamente, sí. Sí, porque hay muchos que ustedes conocen santos, ¿sabes?, de yeso, y al contrario, esos ni son. Entonces los que sí son los que pertenecen a Jesucristo. Y yo sé por qué a veces dudamos de considerarnos justos o de considerarnos santos. ¿Le digo? ¿Quiere que le diga? Sí, díganos, pastor. Porque decimos, pero yo fallo, Señor. Yo fallo. Yo no soy esa persona que siempre estoy y que nunca fallo delante de Dios. Y entonces, como fallo, entonces mejor para no fallarle, no me considero justo y no me considero santo. Pero, ¿cuánto le gustaría que el día que el Señor viniera a levantar su iglesia fuera uno de esos días que tú no te consideras justo y santo en ese día? ¿Te gustaría? No. ¿Te gustaría? No. Claro que no nos gustaría. Entonces, ese pensamiento ni tiene que andar rondando por nosotros. Al contrario, cuando llega a nosotros ese pensamiento y dice, bueno, pero tú has fallado, porque esa voz te va a venir y te va a decir, perdón, tú has fallado delante de Dios. Bueno, he fallado, correcto, sí, tiene razón, don Satanás. Ahora mismo me arrepiento y le pides perdón a Dios, amén. Y le pides perdón, Señor, perdóname porque te fallé. Si es cierto, don Satanás aquí me está recordando y me hizo el favor de recordarme para que yo hoy clame la sangre de Cristo, amén. Y hoy clame la sangre de Jesucristo sobre mi vida, y entonces hoy recibo la justificación otra vez de mi vida. Hoy recibo la santificación de mi vida. Así debemos de vivir, hermano. Amén. En todo momento. Ahora, si vivimos así, nota que no va a haber un lugar en que tú digas, no, pero es que yo ahorita no soy santo. Pues santifíquese, hijo. Pídale perdón a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no es que el domingo pasó. El domingo, a ver, que de seguro. ¿Y qué tal si no llegas? Viene la pelona a rascarte ahí la cabeza, la calaca, y dice, esta noche viene a pedirte, espérate, pero yo me estaba esperando el domingo. No. Tú no puedes esperar a que el domingo me santifico delante de Dios. Ya, al momento, todos debemos de vivir justificados y santificados delante de Dios. Y entonces, ¿para qué, amado? Si vivimos tú y yo así, dice acá, la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces imagínate lo que Dios puede hacer con gente como tú y como yo, que oremos la oración eficaz. Yo sé que muchos preguntaron, bueno, pastor, ¿y cuál es la oración eficaz? Pues,
pues ya sabes que es la oración que Dios nos ha enseñado. Se ora al Padre, se ora en el nombre de Jesús y se ora con fe. Amén. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración que se hace de la forma correcta que debe hacerse. No es orar con dudas, es orar con fe. Y no es orar a Buda, es orar al Padre. Y es orar en el nombre de Jesús. Y si tú y yo oramos esa oración, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que repita fuerte conmigo. Mi oración es muy poderosa. Y puede mucho. Amén. Ahora yo le digo amén a esa declaración. Entonces imagínate, si tu oración es muy poderosa y puede mucho, ¿por qué será que cuando más lo necesitamos, en vez de orar, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un problema y necesitamos que Dios haga algo, ¿qué hacemos? Nos mortificamos, nos preocupamos, nos apuramos, nos deprimimos. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, pastor, pero pues acuérdese que yo ya le dije que yo de pronto no era justo. Pues justifíquese, mijo, ahí, en ese momento, pídale perdón a Dios y haga la oración que tiene que hacer. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos que aprender eso. Ahora, ¿cómo te podría explicar esto mejor? La razón que muchas veces no oramos cuando tenemos el problema es porque no somos, lo voy a poner así, grandes oradores. Si la palabra grande entra ahí, pero no hablo de grandeza así de que ser muy famoso, sino que un orador experto es lo que quiero decir. No me atrevo a orar la oración porque yo digo, ay, pero es que yo nunca he orado oraciones así que han tenido gran efecto. Y allí es donde entra, mi amado hermano y hermana, el que tú y yo tenemos que convertirnos en personas que oren siempre. Jesús dice, y les habló sobre la necesidad, dice la Biblia, les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Entonces, a lo que te quiero llevar acá es que cuando tú y yo dejamos de ser personas que no oran para convertirnos en gente que sí ora, entonces todo problema que se te va a presentar a ti, adivina qué es lo primero que vas a hacer. Orar, porque tú eres una persona que ora. Pero si no oras, entonces se te va a presentar el problema y no vas a orar porque tú no estás acostumbrado a orar siempre. Y al contrario de eso, muchas veces vivimos de oraciones prestadas, ¿verdad? Sí. Hay gente que en las iglesias siempre anda diciendo, hermanos, oren por mí, tengo tal y cual necesidad, pero la persona esa nunca ora. ¿Cómo está la cosa ahí? Eso no es correcto. Cada uno de nosotros es correcto pedir oración y es correcto decir, hermanos, fíjate cómo vamos a decir, ayúdenme a orar. Amén. Sí. Ayúdenme a orar. Pero quiere decir que tú también vas a orar. Amén. Sí. Nos enseña los siguientes versos de un hombre llamado Elías. Porque ya nos dijo en el verso 16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nos enseña de un justo llamado Elías. Pero que Elías
era medio parecido a nosotros, porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando dice eso, no es que andaba en la pornografía, ni que ahí las imágenes, no, ni teléfonos había, por favor. No era eso. Pero lo que dice que también tenía los temores que tú y yo tenemos. Como en ese caso, a él Jezabel lo espantó y lo hizo huir. Una mujer hizo huir al profeta de Dios. Esas eran las pasiones semejantes a las nuestras que Elías tenía. Un temor de que le viniera algún mal. Y tú y yo tenemos todo eso. Entonces dice, Elías era hombre semejante a pasiones semejantes a las nuestras. Pero fíjate lo que hizo. Y oró. ¿Y cómo oró? Ferviente. Ah, ahí es clave eso. ¿Cómo oró Elías? Fervientemente. Pero tenía pasiones. Y entonces Elías pudo haber dicho, ay Señor, quiero orar porque necesito que sucedan cosas. No, pero Señor, pues con las pasiones que yo tengo, se me hace que no me vas a oír. Y luego dijo, pero total, no, pero yo sé que con las pasiones, pues ¿cómo? Y nota, yo quiero que te veas cada uno de nosotros queriendo hacer la oración, pero viéndonos en los problemas, en las ondas, en las debilidades que tú y yo tenemos, y entonces ahí oscilamos en sí lo hago, pero no lo haces. Sí lo hago, pero no lo haces. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho para tu vida, puede mucho para tu matrimonio, puede mucho para tu familia, puede mucho para tus hijos, puede mucho para tu iglesia, para tu ciudad, para tu nación. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que Elías, aunque era sujeto a pasiones como nosotros, fíjate lo que hizo, se atrevió a orar. Número 1, diga fuerte conmigo, Elías se atrevió. Elías se atrevió. Esa es la primera parte. Pero él decidió orar, ¿cómo? Fervientemente. ¿Cómo será una oración así? ¿Alguien me pudiera decir? Con mucho, without church. En Coahuila decían, con mucha injundia, mejor, con injundia. No sé qué era eso, pero es que le echaras todas las ganas. Con boldness. Con ganas. Sí, con valor, con fuerza, con dedicación, Amén. con mucho. O sea, no era una oración aguada, vaya, como dijo la pastora. Aguada no. No era, ay Señor, que no llueva. No, él oró fervientemente. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de orar nosotros? Fervientemente. Mire, estamos cachando, si la agarra rápido. Si la agarra rápido, el caso es que la agarre. Que la ponga. Para que la ponga en práctica. Entonces, número 1, Elías no quería orar porque era un chavo sujeto a pasiones como las que nosotros tenemos. Y entonces él dijo, ¿y qué tal si voy a Dios y luego él me echa en cara que yo corrí? Porque sí corrió. Amén. Y le tuvo miedo a Jezabel. No, pero se atrevió. Número 1, hay que atreverse. Amén. Dígalo, hay que atreverse. Hay que atreverse. Y número 2, hay que orar fervientemente, como oró Elías. Amén. Entonces, cuando hagas tu oración, hermano, ponle todas las ganas. Amén. Porque de ahí depende la respuesta. Aquí dice, Elías oró fervientemente. Y nota lo que él estaba. Este chavo sí se fue grande. Dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Amén. No, hombre, con lo que estamos pidiendo tú y yo, que va.
A nosotros se nos hace que lo que estamos atravesando es mucho. Pero el otro día, viendo la necesidad alrededor de nosotros, mi esposa y yo dijimos, de verdad que estamos bien bendecidos de Dios. A veces pensamos, no hombre, este problemón en que yo me encuentro, tienes aire acondicionado, tienes comida en la refrigeradora, tienes auto, tienes casa, y dices, ay, pero estoy en un problemón, no hay yo qué zapatos ponerme. Eso dice. O más aún las mujeres, no tengo que ponerme. ¿Eh? Y abre el esposo el closet y dice, ¿cómo que no tienes que ponerme? Ah, es que no tengo que ponerme para esta ocasión. Sí. Para otras, esas ya fueron pasadas. Y Sí. cuando uno piensa en las necesidades que otros tienen, uno de verdad ve que mi problema no es tan grande. Es cierto. Amén. Amén. Pero volvamos al punto. Elías se atrevió y oró. Amén. Venció la cosa que le impedía el pensar que a lo mejor Dios no lo oía, pensar que a lo mejor Dios le reclamaba. No, lo pasó. Y tú y yo tenemos que pasar eso. Tienes que reconciliarte con Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que decirle, Señor, me santifico otra vez en la sangre de Cristo, vengo a ti. Eso es número uno, y eso es en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Así debemos de vivir. ¿Para qué? Para que en todo momento ahora tú sepas que puedes orar. Pero ahora, ¿cómo vas a orar? Vas a orar como Elías oró, fervientemente. Vas a orar con todo el corazón, vas a orar con todas tus fuerzas, vas a orar con valor, vas a orar con fe. Todo eso incluye orar fervientemente. Y dice que Elías oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, escúchame, o lee ahí, por 3 años y 6 meses. ¿No es eso bastante, hermano? Oye, esa era una oración sota. Sí, un día, si no, pruébele, cálele un día. Uno de mis nietos iba a cumplir años y me dijo, Grandpa, parece que va a llover, pero tú puedes orar que no llueva. Aleluya. Se comprometió. Pues, a ver, ¿cómo se siente usted? Amén. Sí, no está tan fácil, pero nos atrevimos. Pues vamos a orar. Y en el nombre de Jesús oramos y se detuvo la lluvia. Se detuvo la lluvia, pero no está tan fácil, ¿eh? Amén. Porque, ¿cuántos me entienden? O sea, Sí. pero ahora orar que no llueva por 3 años y 6 meses. No, pues imagínate, estaba todo el país enojado en contra de Elías porque decía que él era el causante del mal. Pero todo sucedió porque Elías se atrevió a orar. Se atrevió a orar fervientemente. Oró con todo el corazón. Y dice, para que no andes con que, porque a veces, oye, fíjate, y sucedió tal cosa. No, pero fue chiripa. Fue chiripa, o sea, nomás que de pronto te tocó que así era. Así como cuando Israel pasó por el mar seco, ¿se acuerdan? Que debían de pasar. Entonces los estudiosos e incrédulos dicen, no, la verdad es que fue chiripa. En cierto tiempo ese mar se baja, y se baja así como un piecito de agua nomás. Y entonces cuando dice que pasaron en seco, pues es que sí había agua, pero estaba bien bajita. Y entonces el otro que estaba escuchando, el que no era teólogo, dice, pues fíjate qué curioso, que en un piecito se ahogó Faraón y todo su ejército. Pues sí, dice que fue chiripa, y entonces Faraón hubiera pasado también en el piecito de agua. Pues la Biblia dice que pasaron en seco, amén. Pero es que el incrédulo le busca a ver por dónde y dice, no, lo que pasa que tú dices que oraste y que sucedió, pero fue en chiripa. Pues mira, para que no andes con eso, el verso 18 dice, y otra vez, ¿qué hizo? Oró. Oye, Elías
atrévete a orar porque ahora sí ya son 3 años y medio que no llueve. Y dice, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, para por favor ahí, porque cuando tú lees que Elías oró y que el cielo otra vez dio lluvia, uno lo ve fácil, pero si tú lees allá en Reyes, él dice que él fue a orar y entonces le dijo al siervo, ve y mira al mar. Y Elías estaba orando, Señor, que venga la lluvia. Y viene el siervo, con esos siervos de buenas noticias. No se ve nada, Señor. Ve otra vez. Y ahí va el siervo otra vez. Y Elías, Señor, que llueva. Si no creas que fue nomás, Señor, que ya iba. No, no fue así de sencillo. Elías pasó el proceso, viene el siervo la segunda vez. No, Señor, es imposible ni para que estés ahí tirado de panza ahí orando. No hay nada. Ve otra vez. Y ahí va el siervo 7 veces, amado hermano. Y Elías orando, Señor, que llueva, que llueva. El Señor de la cueva. La que ustedes saben. No, eso no fue, eso no fue. Él oraba, Señor, que llueva. Y entonces fíjate, a la 7ª vez viene este siervo y dice, pues hay una nubilla así del tamaño de la palma de un hombre. Ya, ahí viene, dijo Elías. Ay, eso es. Sí, dile al rey que se vaya porque le va a agarrar el agua. Y tremenda fe. Fíjate, ¿cuántas veces tú y yo estaremos orando? Señor, quiero ver esto. Y ves esa señalita. Ay, sí, pero ¿para qué sirve ese chapulín, Señor? No me sirve de nada. Pero es la señal que Dios estaba dando. Amén. Y por eso cuando oras en fe, tú tomas todo lo que Dios te pone a la mano. Porque Elías supo que esa nubecita, fíjate, esa nubecita del tamaño de la palma de la mano de un hombre, era la lluvia que él estaba orando. Pero lo que te quiero enseñar aquí es que la oración es un proceso. El pastor John Austin siempre nos decía, nunca empieces a pedir cosas tan grandes que no lo puedes creer. No empieces a pedir una casa cuando no has pedido unos calcetines, cuando no has pedido unos zapatos. Empieza con cosas pequeñas. Empieza a practicar tu fe. Empieza a orar, empieza a pedirle a Dios cosas pequeñas y ve subiendo, y ve subiendo, y ve subiendo. Pero lo que quiero enseñarte aquí es que la oración, amado hermano, debe ser lo primero en nuestra vida. Todas las cosas que ocurren alrededor de nosotros deben de ser manejadas con oración. Hay una emergencia en tu casa. Bueno, uno dice, si es emergencia, llamo al 911. Pero aún antes del 911, yo clamo a Dios, amén. Y hablo y le digo, Señor, necesito tus ángeles que vengan a protegernos en este momento. Y luego llamo al 911. Y luego agarro la carabina o lo demás que vaya a agarrar. Pero número 1, oro porque en primer lugar tengo que orar. Amén. La oración es lo primero que tú y yo tenemos que orar. Y por eso es importante convertirnos en personas de oración. Estamos empezando a partir de hoy, de este viernes, estamos orando, hemos cambiado el servicio a las 7:30 para tener una hora de oración, de 6:30 a 7:30. Yo sé que a algunos les va a ser casi imposible, escúcheme lo que le digo, yo sé que a algunos les va a ser casi imposible venir toda la hora, pero sepa que a cualquier tiempo de esa hora usted puede venir
Y no nada más estacione su carro y no nada más estaciona ahí en una silla. Véngase a orar. ¿Puede ir un amén? Amen. Porque necesitamos convertirnos en personas de oración. Y yo sé que al principio usted va a decir, pastor, pero es que yo no sé cómo orar. Mientras más lo haga, más va a aprender. Amén. Sí. ¿Cuántos aprendieron a lavar los trastes bien? A ver cuántas mujeres acá, cuántos señores. Sí, pero si nunca lo hubiéramos hecho, y una vez empecé a lavar trastes y se me llenó todo el asunto ahí de jabón, y dije, ¿qué hice? Y le soplaba y no se quería ir. Pero poco a poco vas agarrando práctica y lo vas haciendo mejor. Y la oración es igual, hermano. Amén. Si tú y yo nos convertimos en personas de oración, con esto lo que quiero decirte es, llegamos a la iglesia, lo primero es reportarnos con el jefe. ¿Pueden un amén? Amén. Y decirle, Señor, ya llegué, aquí estoy, vengo a darte la gloria y vengo a darte la honra. Amén. Sí. Porque en primer lugar el Señor Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Entonces, cuando llegamos a la casa del Señor, pero no solamente cuando llegamos acá, hermano, cuando nos levantamos en la mañana, la primera cosa que debemos de hacer no es ir a ver el Face, Cierto. sino decirle, Señor, gracias Amén. que amanecí, Sí. estoy vivo, tengo tu gracia, tengo tu misericordia. No tiene que ser una oración tan larga y te estás levantando apenas de la cama, pero debes darle gracias a Dios. Y en todo momento del día, a toda hora del día, mantén tu vida con oración. Y por supuesto al acostarnos. La Biblia dice que como el Señor no responderá a sus siervos que claman a Él de día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. Entonces, si Dios contesta la oración de los que claman a Él, lo que tú y yo tenemos que hacer, mi amado hermano, es convertirnos en personas de oración. Yo te animo. Yo te digo esto, estoy terminando este mensaje. Tenía otras cosas ahí, pero voy a terminarlo ahí. Pero voy a decirte esto. Los problemas que tú estás enfrentando ahorita mismo tienen solución. Amén. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Solo que a veces Dios tiene un proceso para nosotros, hermano. Para que tú te conviertas en una persona de oración, quizá va a permitir que todas esas cosas vengan ahí a tu vida. Para que tú te conviertas en una persona de oración que cuando antes no oraba, ahora se convierte en una persona que sí ora. Amén. Y que empieces a ver que todos los procesos que tu familia está viviendo tienen solución. Gloria a Dios. Todos los procesos que tu familia esté viviendo tienen solución. Dios. Escuchaba del evangelista Mark que vino el domingo. Me recordó de un muchacho que yo conocí cuando estaba en la escuela bíblica. Él fue a la escuela bíblica. Y este muchacho, antes de conocer a Cristo, era un tremendo. Era un narcotraficante pesado. Y era pesado porque cuando lo agarraron le dieron 320 años de prisión. 320 años. Él se llamaba Kenneth. Se llamaba porque ya murió no hace mucho. Pero cuando estaba en la prisión federal, yo estoy seguro que alguien estaba orando por él. Amén. ¿Puede ir un amén? Amén. Porque yo estoy seguro que había una madre, que había una abuela, que había una tía, que había alguien, aunque este muchacho era soltero en ese tiempo, había alguien que estaba orando por él. Y este muchacho contaba que un día se le apareció Jesús en su celda, donde estaba ahí confinado por 320 años. Y Jesús le dijo, mañana vas a salir.
he ordenado al presidente Reagan que te dé una carta de perdón. Y vas a salir y vas a ir a Lakewood Church y vas a meterte a la escuela bíblica del pastor John Austin y vas a ir a este país que yo te voy a enviar. Y él dijo, será un sueño, porque 320 años. Pero al siguiente día, ahí en la oficina de la prisión estaba la carta firmada por el presidente Donald Reagan, diciendo que perdonaba la sentencia de este prisionero. Y él vino y estuvo en la escuela bíblica donde yo estuve también. Ahora, imagínate si Dios puede hacer eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto no podrá interesar un hijo torcidillo que anda por ahí? Amén. Un esposo así, medio retorcido que anda por ahí. Amén. Una esposa que no le salen las tortillas de harina, porque le van a salir en el nombre del Amén. Señor Gloria a Jesús. Dios. Amén. Sí. Amén. ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? Pero el problema es que tú y yo nos hagamos personas de oración. Amén. Padre, te doy gracias en este momento Sí, Señor. por convertirnos en personas de oración. Bendigo a cada persona que en su hogar está escuchando este mensaje para que también se convierta en una persona de oración. En el nombre del Señor Jesús.